Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Este día vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos nos incumbe. Y estamos meditando que ya falta poco tiempo para terminar el año 2022. Y casi siempre el Espíritu Santo nos trae una palabra para limpiarnos, para sacudirnos, para prepararnos, para recibir un nuevo año en bendición. Así es que quiero que se abrochen los cinturones y que esté listo para recibir y que no piense que la palabra es para el que no vino, sino que la palabra es para nosotros. Yo le he estado rumiando esta palabra, le he estado dando vuelta de un lado a otro y yo creo que es para nosotros. Vamos a hablar de cómo vencer el espíritu de Madián en nuestras vidas. Y en primer lugar, quisiera que identificáramos a Madián. Vamos a identificar al Madián natural de la Biblia. ¿Quién era Madián? Así que en primer lugar quiero decirle que Madián era descendiente de Abraham. En Génesis capítulo 25 verso 1, la Biblia nos dice que después que Sara murió, Abraham se unió a Cetura y con Cetura tuvo varios hijos y uno de estos hijos fue Madián. Dice que le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. O sea que de estos 6 hijos, uno de ellos era Madián. Ahora, los madianitas o los descendientes de Madián fueron expulsados de Canaán por el mismo Abraham. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que Abraham le entregó toda la herencia a Isaac, pero que los demás hijos que tuvo con Cetura, a esos más bien los alejó de la herencia que le dio a Isaac. O sea, los tenía como aparte, como que por no ser de la promesa, como casi que no fueran sus hijos. Y entonces después de que fueron expulsados, los madianitas o los descendientes de Madián se convirtieron en un pueblo de comerciantes nómadas. Ellos usaban el camello, usaban el dromedario, pero algo que debemos de notar es que siempre los madianitas estaban en conflicto con los israelitas. A lo largo de la Biblia vemos cómo los madianitas siempre estuvieron en conflicto con los israelitas. Bien, quiero que recordemos otra cosa. Siempre en Génesis capítulo 37 nosotros podemos ver la historia de José el soñador de sueños. Sabemos que José había tenido un sueño donde veía que sus hermanos se doblaban delante de él, y cuando él se lo contó a sus hermanos, obviamente los hermanos entraron en celo, estaban molestos, estaban incómodos con él y estaban viendo cómo deshacerse de José. Y en determinado momento Jacob mandó a sus hijos a hacer un trabajo y luego le dijo a José: tus hermanos están cuidando donde están ellos para que estés con ellos. Pero cuando José llegó donde estaban sus hermanos, los hermanos estaban molestos con él, le quitaron la túnica larga. Usted recuerda que la Biblia habla de una túnica de colores que era la que portaba José, que se la había dado su padre. Y entonces sus hermanos le arrancaron la túnica. Dijeron: vamos a matarlo. Rubén se opuso. Entonces dijeron: bueno, así desnudo lo vamos a echar en esta cisterna. Una cisterna es como un pozo que ha sido cavado en un lugar, pero esta cisterna dice que no tenía absolutamente nada de agua, estaba totalmente vacía. Así que dijo Judá: no lo matemos. ¿Cómo vamos nosotros a ser culpables de la muerte de nuestro hermano? Vamos a dejarlo aquí. ¿Por qué no lo vendemos a unos mercaderes o que alguien más se lo lleve? Así es que estando allí, mire, quiero que medite un poco en esto. José está sin ropa, está desnudo, está en el fondo de una cisterna y dice que pasan unos mercaderes madianitas
Y es tan terrible pensar que ellos lo compraron. O sea, fíjese que dice, cuando los comerciantes sacaron a José del pozo y los vendieron por 20 monedas de plata a los ismaelitas, quienes luego llevaron a José a Egipto. Qué tremendo que alguien pueda ser valorado en solo 20 monedas de plata. Bueno, yo no quisiera que me valoraran por nada, ni por mucho ni por poco, ¿verdad? Porque creo que no tenemos un precio. Pero lo que quiero decirle, que José ni siquiera tenía en ese momento nada que le pudieran robar. O sea, no tenía artefactos de oro, no tenía adornos, no tenía ni siquiera una buena vestimenta, se lo habían quitado todo. Y sin embargo lo estaban vendiendo los madianitas por 20 monedas de plata. De esta manera José llega a Egipto. Obviamente entendemos que Dios usa todas estas cosas para cumplir su propósito y para cumplir su visión. Pero lo que quiero que veamos aquí es que los madianitas se han prestado para comprar a José. O sea, en muchas de las cosas malas que han ocurrido en la Biblia a los hijos de Israel, ahí están los madianitas metidos. Entonces no era algo muy bueno, pero quiero que veamos esto que también me impresionó, que es con Moisés. Usted sabe que Moisés, después de estar en palacio por 40 años, Moisés, después de haber sido formado, criado como un egipcio, él sale después de esos 40 años y dice que él mira que hay un egipcio que está apaleando, que está golpeando a un israelita. Y aunque Moisés había sido criado como egipcio, él llevaba dentro de sí la sangre de un israelita. Y cuando él ve que están golpeando a uno de su propia raza, él se enoja, se enardece y mata al egipcio. Cuando él se da cuenta, como que cuando vuelve en sí, se da cuenta, wow, ¿qué es lo que he hecho? Empieza a ver a todos lados, asegurarse que nadie lo miró y entierra, esconde al egipcio que él acaba de matar para que nadie se dé cuenta. Según él, nadie se dé cuenta. Al día siguiente estaban peleando otros dos y entonces alguien que está allí le dice, tú eres el que mató ayer al egipcio. Y él está asustado. Moisés asustado porque Faraón decreta muerte para él por haber matado a un egipcio. Él empieza a huir para esconderse de Faraón y se va al desierto y dice que cansado en el desierto se queda dormido a la falda de un monte. Pero al día siguiente, después de haber descansado, él se despierta y entonces se va buscando agua cerca de un pozo. Y a ese pozo llega Séfora y sus hermanas. Eran 6 hermanas que eran las hijas de Jetro. Y entonces ellas ven al valiente, al tipo, pero en eso llegan unos pastores de rebaño que quieren quitarlas a ellas del pozo. Ellas fueron a sacar agua para sus ovejas y los pastores quieren sacarlos de allí para que sus ovejas no beban, no tomen. Y entonces Moisés hace algo para que los pastores se alejen y que dejen a las 6 muchachas tomar agua para sus ovejas. Y ellas, viendo lo que él es el valiente, el galán que las ha salvado, le dicen a Moisés, ven con nosotros, ve a casa de nuestro padre. Y él, ni corto ni perezoso, se va con las chicas, entre ellas Séfora, a la casa de su padre. ¿Quién era su padre? Jetro. ¿Quién era Jetro? Sacerdote de Madián. O sea, Jetro era un sacerdote pagano en Madián que adoraba a otros dioses. Y cuando llega Moisés, Jetro le dice, quédate aquí, quédate con nosotros, quédate a vivir aquí con nosotros. Y Moisés se queda a vivir allí porque él anda huyendo de la justicia de Faraón. Pero al poco tiempo pasó lo que tenía que ocurrir. Moisés se enamora de Séfora, Séfora de Moisés y ellos se casan. O sea, Moisés, un israelita,
un hombre escogido por Dios para liberar a su pueblo, termina casado con una madianita. Se casa con la madianita, tienen 2 hijos, el primero le puso Gersón. Gersón quiere decir soy extranjero, soy forastero. Pero luego nace el otro, el segundo se llama Eliezer. Y en eso se le aparece Dios a Moisés en la zarza y le dice que lo está llamando para que sea el libertador de su pueblo, que el pueblo está sufriendo, está oprimido allá en Egipto. Él va y habla con su suegro Jetro y le dice que él tiene que ir para cumplir lo que Dios le ha mandado hacer. Jetro trata de que él no se vaya, pero igual él decide irse y dice que se va a llevar a Séfora y a sus 2 hijos. Se van, yo puedo aquí inducir o creer, pensar que Séfora no iba muy contenta, que ella iba de mala gana, ella estaba muy bien donde estaba. Así es que dice la Escritura que yendo de camino, Dios se le apareció a Moisés con el fin de matarlo. No sé si usted ha leído eso, seguramente que sí. Y uno dice, ¿cómo es que Dios quiere matar al libertador de Israel? ¿Cuál era el enojo de Dios? No sé si usted se ha puesto a pensar, a escudriñar o a pedirle dirección al Señor. ¿Sabe qué era lo que le molestaba a Dios? Que Moisés, habiendo sido israelita, no había circuncidado a su hijo. ¿Por qué Moisés no había circuncidado a su hijo si estaban bajo el pacto de Abraham? Si era una ordenanza para los israelitas, por la influencia de su mujer madianita. Porque estaba viviendo dentro de la autoridad de Jetro, el sacerdote de Madián, y no había circuncidado a su hijo. Ahora, quiero que sepa algo. Para los israelitas es una ordenanza circuncidar a sus hijos al 8º día. Pero sabe que para los árabes también existe la circuncisión, pero lo hacen previo al matrimonio. Y entonces dice que Séfora agarró una piedra afilada y cualquiera diría, wow, Séfora ayudó a cumplir la ordenanza para que Dios no lo matara. Séfora tenía otra intención. Séfora circuncidó al niño, Eliezer, y dice que tomó el prepucio y lo lanzó a los testículos de Moisés. Algunas versiones dice a los pies, pero cuando usted va al original, dice que lo lanzó el prepucio del niño a los testículos de Moisés. ¿Y qué es lo que Séfora le dice? Ahora eres tú esposo de sangre mío. ¿Qué quiere decir? Ella estaba realmente haciendo el ritual que hacían los árabes. Estaba diciéndole como, no te circuncidaste para ser mi esposo, pero tiro este prepucio ensangrentado sobre ti para que valga como el ritual y ahora tú eres esposo de sangre para mí. O sea, cuánta influencia ideológica, espiritual, religiosa puede tener un pagano sobre alguien, aunque sea un ministro de Dios, a través de las emociones. Y entonces vemos pues que también los madianitas tuvieron influencia. Usted eso lo puede encontrar en Éxodo 24, cuando tenga el tiempo y lo pueda leer. Otra influencia muy fuerte, cuando los madianitas se unen con Balac, que es el rey de los moabitas. Querían que el profeta Balaam, que también era un profeta pagano, maldijera a Israel. Y entonces entre los madianitas y los moabitas hacen una alianza, recolectan dinero y dicen, con esto le vamos a pagar a Balaam para que venga y profetice contra Israel. O sea, por eso vemos que Balaam es el ejemplo en la Biblia de un profeta que se deja comprar por dinero. Pero él era un profeta pagano, no era un profeta de Dios. Pero dicen que Dios intervino y Balaam no pudo maldecir a Israel, sino que Dios tornó la maldición en bendición. Pero lo que quiero que vean es que los madianitas se prestaron a hacer una alianza
con Balac, que era el rey de los moabitas, para que maldijeran a Israel. En otras palabras, Madián siempre estuvo en contra de los israelitas. Cuando Josué toma el mando del ejército de Israel para poder entrar a la tierra prometida, porque ustedes saben que aunque Moisés liberó al pueblo de manos de los egipcios, no fue Moisés quien introdujo al pueblo a la tierra prometida, sino que fue Josué. Y mientras Josué estaba en vida, todo estaba muy bien. La palabra de Dios estaba en la boca de ellos, adoraban a Jehová, Dios de Israel, y todo estaba muy bien. Pero Jueces 2, verso 10 dice, y toda también fue reunida a sus padres, se refiere a las generaciones después de Josué, y se levantó después de ellas otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y si va al verso 11 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Verso 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Ahora, ¿quiénes eran estos robadores en cuyas manos Dios entregó al pueblo de Israel? Los madianitas. Ahí estaban siempre los madianitas para hacer daño a Israel, aunque fuera porque Dios mismo lo había permitido. Entonces, ¿qué pasaba? Israel se iba en pos de otros dioses, adoraban a Baal, adoraban a Astarot. Y entonces el pueblo que estaba siendo oprimido clamaba, se arrepentía. Y entonces Dios levantaba un juez. Levantaba un juez, y mientras estaba este juez, Dios respaldaba al juez. Y entonces había paz en Israel mientras estaba el juez. Pero pasaba la vida de este juez y la gente se volvía a levantar en contra de Jehová. Y volvían a adorar a otros dioses y adoraban a Baal y a Astarot. Y entonces Dios tenía que levantar otro juez. Y así nosotros vemos desde Jueces capítulo 1 cómo Dios se la pasa levantando jueces. Y bueno, creo que Samuel fue uno de los primeros jueces también. Pero ¿sabe cuando Débora? Porque Débora fue una de las juezas de Israel en esto. Y después de Débora, que vencieron, ¿verdad?, los carros de Jabín y todo eso, hubo 40 años de paz. Después de que Débora se levantó como madre de Israel. Pero aún después de 40 años de paz, 40 años en que Israel adoraba a Jehová, Dios de los ejércitos, se vuelven a levantar después de esos 40 años. Y entonces Dios los entrega, ahora sí, en manos de los madianitas, de una manera tal que dice que todo lo que sembraban los madianitas se los quitaban. Pero vamos a ir a ver. Vamos a Jueces capítulo 6 desde el verso 1. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y fíjese verso 4, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas,
Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Quiero que meditemos algo, porque uno normalmente lee esto y se imagina el cuadro, pero como que no llegamos a entender un punto importante. Dice que los madianitas destruían los frutos, empobrecían a Israel. O sea, no era que robaban para comerse los frutos, no era que robaban para ellos verse beneficiados con las ovejas, con los caballos, con los animales. No, era para devastar la tierra. Era para destruirlo, era para empobrecerlos. No era ni porque tuvieran necesidad, era para empobrecer a Israel. Entonces, cuando pensamos en Madián, y lo que Madián significa es contienda, pobreza, devastación, se convierte en un espíritu. Los madianitas o Madián se convierte en un espíritu que viene para devastar la tierra, viene para destruir las cosechas, viene para llevarse el fruto, robarse el fruto. Y cuando estoy hablando de esto, no solamente estoy hablando de cosecha natural, no solamente estoy hablando de verduras y frutas, estoy hablando de la cosecha espiritual, estoy hablando de las congregaciones, estoy hablando de lo que significa ministerialmente, lo que significa tu familia, lo que significa tu empresa, lo que significa tu trabajo, tu negocio. Es como que es un espíritu que lo que quiere es provocar un caos, una desolación, una devastación. Y dice que tan pronto Israel cosechaba o sembraba, allí estaban los madianitas para quitarles todo, para devastarlos, para dejarlos empobrecidos. Yo quiero que vayas meditando un poco, porque lo que el Señor me hablaba es que hay mucha gente en la iglesia que, aunque se está esforzando, aunque está trabajando, no está viendo el fruto de su esfuerzo, ni está viendo la cosecha, porque hay un espíritu madianita que le está empobreciendo. Pero también lo estaba viendo a nivel de congregaciones. Que quizá oramos, vamos, evangelizamos, pero no vemos el fruto, no vemos el crecimiento, no vemos la multiplicación. Más bien hay como un asolamiento y una devastación. Ahora la pregunta es, ¿por qué el espíritu de Madián podría estar robándonos la cosecha? ¿Por qué el espíritu madianita podría estarnos devastando la tierra? Probablemente porque hicimos algo malo delante de Jehová que no nos damos cuenta. Porque yo entiendo que el espíritu de Madián no opera por sí mismo autónomamente, sino que es porque Jehová lo permite cuando hemos hecho algo malo delante del Señor. Y sabe que lo malo, para algunos, algo que no es malo para otros puede serlo, porque como que se va haciendo el camino más estrecho cada vez. Hay algunos para quienes hacer algo es muy normal, pero para otros no lo es, sino que puede ser algo malo delante del Señor. Y entonces yo de verdad que delante del Señor le digo, le pregunto, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa? Entonces, veamos, dice el verso 7, Jueces siempre 6, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, que Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Verso 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerrita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo
el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Me paro ahí un momentito. La propiedad era de Joás y su hijo se llamaba Gedeón. ¿Qué estaba haciendo Gedeón sacudiendo el trigo en un lagar? El lagar no es para sacudir el trigo. El lagar es para hacer vino. ¿Por qué estaba sacudiendo el trigo en un lagar? Yo puedo ver que él lo estaba haciendo a escondidas para que los madianitas no vieran que era lo que estaba haciendo. Pero un lagar no es el lugar para sacudir el trigo. O sea que era donde menos lo podían buscar, ¿verdad? Y luego dice que lo sacudía para esconderlo de los madianitas. Mire, muchas veces nosotros podemos estar viendo que las cosas se están fugando, que se están perdiendo, y en lugar de buscar la raíz y preguntar qué es lo malo que he hecho delante de Jehová, podemos estar escondiendo las cosas. Póngalo en un plano más práctico y más sencillo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez dicen en la refrigeradora, ay, ya solo me queda un chocolate, lo voy a esconder para que nadie me lo coma? ¿Alguno de ustedes ha hecho eso? ¿O solo yo? Para que no lo vean los hipotes, que no me lo coman. Somos varios, ¿verdad? Aquí lo voy a esconder. El punto no es esconder. Sabe que yo estoy convencida, y aún ahí sigo escondiendo, ¿verdad? Que conste, a mi esposo no le gustan los chocolates como a mí. Así que si lo escondo será de alguien más. Pero el punto no es estar escondiendo. El punto es qué es lo que he hecho malo como para que vengan y me quiten la cosecha o me quiten las cosas. ¿Sabe que Madián lo que hace es traer una mentalidad de pobreza? Y mentalidad de pobreza no tiene que ver con que usted tenga o no tenga, tiene que ver con una estructura mental. Porque hay gente que teniendo vive como un pobre miserable. No es necesariamente que no tengo, sino que vivo siempre pensando que mañana no voy a tener. Entonces guardo esto por si mañana no tengo. Y esa mentalidad de pobreza tiene que ver con el espíritu de Madián. Y esa mentalidad de pobreza o ese espíritu madianita te hace esconder las cosas en vez de repartirlas. Porque Madián es contrario al Espíritu Santo. El Espíritu Santo reparte con liberalidad. Nosotros damos. O alguna vez usted tiene por allí unas mentas y va con alguien más en el carro y dice, solo me queda una. Entonces se la come a escondidas para no tener que compartirle al otro. Eso es lo mismo. Madián es el que te hace hacer eso. Y lo hacemos a cada rato. Entonces necesitamos combatir la mentalidad de pobreza y de miseria que Madián nos ha impuesto. Porque vamos haciendo cosas como para esconderlas, ¿verdad?, del enemigo. En este caso, esconderlas de los madianitas, en lugar de llegar a la raíz. Pero dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Yo lo subrayé en rojo porque muchos de nosotros nos preguntamos, y si el Señor está conmigo, ¿por qué me pasó esto y esto? ¿Y por qué si yo diezmo y ofrendo? ¿Y por qué si yo soy fiel? ¿Y por qué si yo hago, si yo esto y lo otro? ¿Por qué me ha sobrevenido esto? Hay cosas que no están visibles al ojo humano y que necesitamos meternos en el secreto con Dios para escudriñar qué hicimos mal delante del Señor. Dice, ¿y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Yo percibía que en estos días muchos en la casa han tenido fuga de finanzas a causa de la salud. Que cosas que uno no espera, uno no las tiene presupuestadas
Y de pronto que se enfermó este, se enfermó el otro, que el niño, que el otro niño. Cuando usted viene a ver, es un montón de dinero en medicamentos, en médicos, en esto, en lo otro. Son fugas que el enemigo está drenándonos. Entonces, ¿qué pasará? ¿Por qué? Y estos le preguntaban, ¿pero por qué nos ha pasado esto? Si nosotros estamos con el Señor, nosotros amamos al Señor. Y yo creo encontrar una razón o una respuesta para Gedeón, ¿verdad? Dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. No te envío yo. En otras palabras, el ángel de Jehová le está diciendo a Gedeón, la fuerza que tú tienes es suficiente, con esa puedes ir, porque soy yo quien te está enviando. O sea, no va a ser tu fuerza, sino que voy a ser yo por encima de ti. Entonces le respondió al Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, subraye por ahí, es pobre en Manasés. ¿Cuál es el espíritu de Madián? Te empobrece. Él dice, mi familia es pobre y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Ahora, fíjese el verso 18, para mí sumamente importante. Recuerde que ellos están empobrecidos, Madián les está quitando las cosechas. El mismo Gedeón dice que él es pobre, su familia es pobre. Y sin embargo, mire que dice en el verso 18. Jehová, que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. ¿A quién se le ocurre, estando pobre, que el enemigo le está robando todo, decir, espérame que tengo que ir a traer una ofrenda para ti? ¿De dónde tenían si los madianitas les estaban robando todo? Yo creo que cuando nosotros estamos pasando situaciones económicas en donde se nos está fugando todo, es el mejor momento de decirle a Dios, Señor, espera que voy a ir a buscar una ofrenda. De algún lugar le va a salir. ¿Sabe que cuando Elías, el profeta Elías, estaba enfrentándose a los profetas de Baal, que había gran sequía, no había agua en todo el lugar, en todo Israel, el arroyo se había secado y sin embargo él le pide a los discípulos, a los hijos de los profetas que le traigan agua? ¿De dónde le trajeron agua? Probablemente la tenían escondida. Y yo creo que aquí también escondían las cosas para que los madianitas no las vieran. Y él tenía un becerro por allí escondido, pero él sabía y entendía que tenía que traer una ofrenda que le trajera liberación de la pobreza y de la miseria. Cuando estamos pasando situaciones de drenaje financiero, es el mejor momento de pactar con Dios y de traer una ofrenda. La ofrenda es lo que nos puede sacar y nos puede liberar de la condición de pobreza y de miseria. Pero nosotros razonamos y pensamos al revés. Y decimos, ay no, estoy pobre, me han llevado, se me ha fugado. Todo se me fue en medicinas esta vez, el carro, primero que se desvieló, que después que lo chocaron, que después de dónde voy a traer. Bueno, ese es un pensamiento lógico equivocado. El pensamiento espiritual es, necesito traer una ofrenda para liberarme de toda esta pobreza y de toda esta miseria. Y eso es lo que va a desatar. Así que dice, y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, fíjese, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Amados míos,
¿Qué lógica tiene esto? La gente con hambre, los madianitas les robaban todo. Viene este y trae el mejor cabrito. Y el ángel lo que le dice, que lo ponga en la peña en vez de que se lo coma. ¿Verdad que no parece lógico? Y todavía le dice que vierta el caldo, en vez de que se tome la sopa, que lo bote, que lo vierta. Y él lo hizo así, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista, o sea, quedó consumido en nada. Físicamente hablando y naturalmente hablando, pero todo eso subió a la presencia del Señor. Las ofrendas para Dios no son lógicas, no tienen sentido. Son ofrendas que para nosotros quizá es como un desperdicio o es algo que podríamos haber aprovechado, pero que Dios te pide lo que más necesitas, porque Dios quiere bendecirte. Y entonces dice que Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy. ¿Por qué lo llamó Jehová Shalom? Porque Dios le dice, ten paz, paz a ti. Entonces ese lugar, ese altar lo llamó Jehová Shalom, el Dios de paz, porque Dios le dijo que tuviera paz. Ahora quiero que vaya al verso 25, que es donde yo entiendo que está la respuesta a por qué estaban siendo empobrecidos los israelitas. Dice, aconteció que la misma noche, subraye la misma noche, Dios no deja para mañana lo que tiene que hacer hoy. Le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal, subráyelo, que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. El padre de Gedeón, Joás, el dueño de la propiedad, era un adorador de Baal y de Acera o de Astarot. Había levantado ídolos, había levantado monumentos, vamos a decir. Y entonces, aunque Dios le está diciendo a Gedeón que él va a ser el libertador y que él les va a dar prosperidad y que él les va a dar paz y que los madianitas se van a terminar yendo, pero siempre que hay una promesa hay una premisa. ¿Cuál fue la premisa? La premisa, Dios le dice a Gedeón, vas a derribar el altar a Baal que tiene tu padre. O sea, antes de que un guerrero de Dios sea enviado a liberar un territorio, tiene que derribar los altares idolátricos de sus antepasados. Un aplauso de hospital, aplauda bien. Es posible que uno se haya convertido, pero que por línea consanguínea el padre todavía tenga altares idolátricos. Es posible que todavía uno esté bajo una autoridad, una capa, una cobertura, una sombrilla de idolatría en la familia. Y es posible que hasta recibamos dinero de eso. Así es que Dios le dice, para poder liberarlo, lo primero es que tú vas a enfrentarte y vas a derribar los altares idolátricos de tu padre y la imagen de acera. Es más, le dice, el cabrito lo vas a cocinar usando la madera que tu padre usó para esa imagen de Astarot o de acera. La vas a quemar completa y vas a levantar un altar a Jehová con todo eso. No era fácil para Gedeón.
Entiendo que él vivía de la propiedad de su padre Joás. Y tan no era fácil que no lo hizo de día. Dijo, lo voy a hacer de noche para que no me miren. Así que agarró 10 de sus siervos, me imagino que eran semejantes imágenes o monumentos que él solo no podía hacerlo. Se llevó a 10 con él y fueron a derribar el altar, me imagino que era un altar de piedra y luego la imagen, para que no supieran quién fue, pero de todas maneras lo supieron. Así que si usted sigue leyendo, dice, por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado, o sea, de lo mejor de lo mejor. El segundo toro, yo me imagino que era el que estaba después del semental, pero era de lo mejor. Ya se imagina lo feliz que se puso Joás, ¿verdad? Cuando se dio cuenta que le habían matado el toro. Probablemente de ahí sacaba el pie de cría. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho? Inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal. Esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando o sea Gedeón, tocó el cuerno, es decir el shofar, los abiezeritas se reunieron con él. Y voy a parafrasearle lo que sigue. Dios le sigue dando instrucciones a Gedeón. Gedeón todavía no se la cree. Y Gedeón tenía miedo. Pero Dios lo llama varón esforzado y valiente. La verdad que Dios tiene sentido del humor. Uno está muriéndose de miedo y le dice esforzado y valiente. Y lo manda y le dice todo lo que va a hacer y que él es el que va a vencer a los madianitas. Gedeón decía, no, pero si yo soy pobre, no, mira, si de verdad tú me has hablado, me lo vas a confirmar. Vamos, que el rocío de la mañana moje este vellón, este pedazo de lana que pongo aquí, que amanezca bien mojado, pero que todo alrededor esté seco. Así que a la mañana siguiente Gedeón va, está empapado el pedazo de lana, lo retuercen, lo echan en una taza y ahí estaba todo el agua. O sea, no había duda que Dios lo había llamado. Dice, no, todavía no te creo. Si de verdad tú me has llamado, ahora que sea al revés, que toda la tierra amanezca llena de rocío y que este pedazo de lana esté totalmente seco. Era como para decirle, muchacho cabezón, deja de molestar, ya te dije que te llamé, ¿verdad? Pero Dios, qué paciente. Al día siguiente amanece todo mojado y el vellón seco. Aquí quiero decirle algo. En el antiguo pacto, cuando el Espíritu Santo no estaba dentro de las personas le ponían vellones al Señor, o sea, le ponían pruebas. Por favor, demuéstrame que tú me llamaste así, así. Hoy, en el Nuevo Testamento, con el Espíritu Santo dentro de usted, no se le ocurra andarle poniendo vellones al Señor. Porque para eso el Espíritu Santo le confirma en su corazón. Así que deje de estar diciendo, si el pastor mueve la mano derecha, es que es cierto que Dios me habló. Ay, si el pastor llama o el que está moderando llama a Ima a tomar la ofrenda, es que seguro que Dios me dice que dé 500 lempiras. O sea, a este punto ya no se le ponen vellones al Señor. El Espíritu Santo te habla, el Espíritu Santo te confirma y no tienes que estarle poniendo o condicionando a Dios. El punto es que finalmente se convenció Gedeón de que Dios lo estaba llamando y entonces dice Jueces capítulo 7,
Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, fíjese bien, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. O sea que los que venían con Gedeón eran 32,000. Y con solo decir al Señor, el que tenga miedo que se quede, porque no sé qué andaban haciendo si tenían miedo, la verdad. Y se quedaron solo 10,000 de los 32,000. Y usted más adelante se va a dar cuenta que Gedeón era uno de los que tenía miedo y sin embargo a él no se lo tomaron en cuenta. ¿Por qué? No lo sé. No sé si al líder que Dios llama se le da permiso que tenga miedo, pero ya va a ver usted que sí tenía miedo. Pero quedaron solo 10,000. Y entonces dice el Señor, no hombre, 10,000 son muchos todavía, llévalos a las aguas que ahí los voy a probar. A ver cómo cada uno debe de tener su lanza y ahora a ver cómo es que van a tomar agua aquí en el ojo de agua de Jarod. Y dice que hubo algunos que se arrodillaron y tomaron agua. A ver, ¿quién me ayuda aquí? ¿Quién quiere hacer? Rigo, ¿vos querés hacerlo? Por favor, para que ellos vean cómo es que tenían que hacer. Hubo dos maneras. Hubo unos que se agacharon, dice, y tomaron agua como quien lame, como un perro, y hubo otros que lo hicieron de otra manera. Ahí, la cámara te va. Ok. Así es. Exacto, lamieron el agua, pero habían dejado el arma a un lado. Esos estaban descalificados porque habían dejado el arma. Ahora, ¿cómo eran los que sí tomaron bien? Esos sí estaban aprobados. ¿Por qué? Porque no soltaron el arma. Gracias, pasó la prueba. O sea, ¿cuál es la enseñanza de todo esto? En medio de la batalla no puedes soltar el arma, aunque tengas sed, aunque quieras beber agua. El arma tiene que estar pegada a ti, no la puedes soltar ni para tomar agua. Entonces esa fue una manera de excluir a otros tantos y que solo quedaran 300 entendidos que no soltaron el arma y bebieron agua. Entonces ya se estaba reduciendo, ¿verdad? Y aquí lo que yo entiendo, que en una guerra espiritual estratégica de alto nivel para derribar el espíritu de Madián, no es con muchos que vas a pelear, es con los entendidos, que ni tengan miedo ni suelten el arma. Son dos características importantes para los que tienen que ir al frente. Así es que quedaron 300 nada más. Dice, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. O sea que solo 300. Pero quiero que vea, mire, en el verso 9, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. El campamento de Madián. Le está diciendo que vaya al campamento de Madián que estaba en Jezreel. Verso 10. Y si tienes temor de descender, Dios sabía que Gedeón tenía miedo. Baja tú con Fura, tu criado, al campamento. En otras palabras, Fura era el que le iba a dar fuerza, porque él tenía miedo. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y miren lo que dice, y él descendió con Fura su criado. ¿Qué quiere decir? Que sí tenía miedo, porque si no, no hubiera bajado con Fura, ¿verdad? Hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Entonces, aquí alguien se acercó al campamento, escuchó un sueño que había tenido.
uno de los madianitas que veía un pan que rodaba y que chocaba contra todo el ejército de Madián, y entonces esto les dio a entender que iban a ser desbaratados todos los madianitas. Ahora, le voy a parafrasear el resto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la instrucción que Dios le dio a Gedeón? Que agarraron los 300 hombres, los distribuyera en 3 equipos o en 3 grupos de a 100 cada uno, y Gedeón se quedó al frente de un grupo de 100 y por allá otro grupo de 100 y otro grupo de 100. Y que cada uno tenía que llevar un shofar o un cuerno de carnero, tenía que llevar un cántaro o una vasija de barro y adentro una antorcha o una tea encendida. Cuando se diera el sonido del shofar, cuando Gedeón sonara el shofar, todos los demás debían sonar el shofar. Y después de sonar el shofar, iban a quebrar la tea, quebrar la vasija, perdón. Y cuando Gedeón quebrara la vasija, se iba a ver la luz. Y todos tenían que quebrar la vasija. Ahora, todo esto fue tremendo, cómo lograron desalojar a los madianitas de este lugar. Pero usted preguntará, ¿y qué llevaban? ¿Espada? No. ¿Llevaban jabalina? No. Y qué chiste, ¿no? Que los ponen a probar a ver si sueltan o no el arma y a la hora llegada no usan armas. Dios tiene sentido del humor. Y los lleva, la gran arma que tenían era un cántaro y una candela y un shofar. Pero realmente la verdadera arma que tenían era la obediencia ciega de hacer lo que Dios les instruía, aunque parecía que no tuviera sentido y que no eran armas de guerra para vencer al enemigo. Y dice que cuando Gedeón lo hizo y le dijo, van a decir por la espada de Jehová y de Gedeón. Y usted podría decir, ay, pero qué altivo Gedeón, que está diciendo que digan que por él. Sí, tenía que ser por él. Y yo no creo que era altivo. El hombre tenía unos problemas de heridas de rechazo tremendas. El hombre tenía una orfandad terrible. Decía, si yo soy pobre en Manasés, de los más pequeños. No, yo no. Él no se creía gran cosa. Yo creo que Dios estaba usando esto para establecer la identidad de Gedeón, para que él se diera cuenta que él era el instrumento de Dios para poder vencer a los madianitas. Fíjese que algo que me llamó la atención es que cuando se interpretó anteriormente el sueño que había tenido este hombre de que se veía el pan que rodaba, dice que cuando Gedeón oyó el relato del sueño, adoró. O sea, que era un hombre entendido en la adoración. Y fíjese, mis amados, que al final de este capítulo podemos ver cómo ellos dicen en el verso 25 del capítulo 7, tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb, mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Y cuando usted sigue al capítulo 8, que no lo vamos a leer hoy, vemos cómo destruyen también a Seba y Salmuna, que eran los príncipes también de los madianitas. Y Seba quiere decir destructor y Salmuna quiere decir opresor. Y de toda esta acción, como un juez y liderando a 300 hombres solamente, lograron destruir a los madianitas. Arrasaron con los reyes y los príncipes y gobernadores de los madianitas y ya pudo tener paz Israel. Entonces, si nosotros vamos a identificar quién es Madián, ¿qué hace Madián? El que destruye los frutos de tu labor. Es el contra de tu cosecha, es quien roba el producto de tu trabajo, es el que ocasiona que no puedas ver los frutos deseados en tu vida personal, en tu familia, en tu iglesia, en tu negocio, en tu profesión. Es quien roba la bendición antes de que llegue a tus manos. No sé si te ha pasado que alguna vez tú
estás por cerrar un negocio, un trato, y parece que eso va a ser como la salvación o lo que has estado esperando, y dices, ya vamos a firmar el contrato, esto me va a convenir, va a ser muy bueno, un buen precio, es por suficientes años, y de pronto, unos días antes, se cae el negocio. ¿A alguien le ha pasado? Se cae el trato y no sabes por qué. Probablemente espíritus de Madián estén boicoteando la labor de tu trabajo o el esfuerzo de tu trabajo o tu cosecha. Ahora, ¿cómo vamos a vencer a Madián? Lo primero, vamos a reconocer qué es lo malo que hemos hecho delante de Dios, aunque parezca que es algo insignificante. A veces sencillamente no honré a mi madre. Quizá, no sé ustedes, pero cuando nuestros padres ya son mayores, que ya no están en una edad productiva, nosotros como hijos tenemos que honrarlos financieramente. Y a veces, es que este mes no pude, es que se me olvidó. Aunque sea poco, pero dispón en tu corazón la honra para tus padres. No sé por qué me viene que eso puede ser algo que estemos haciendo mal. Y son cosas que a veces no les damos importancia, pero que puede ser algo que esté haciendo que Dios permita que los madianitas destruyan nuestra cosecha. Y puede ser otro tipo de cosas sencillas, pero que son contrarias a la ley de Dios. Número 2, para vencer a Madián, ser fuertes y valientes, trabajadores y guerreros. En fe, ¿verdad? Porque Gedeón no mucho, pero al final obedeció a Dios. Número 3, tener una revelación clara de quiénes somos y saber que el Señor está con nosotros. Número 4, que la ofrenda a Dios sea una prioridad, aunque estemos en escasez. Número 5, derribar los altares idolátricos de nuestros ancestros o lo que ellos levantaron. Fíjese que en este viaje a Belice, cuando estábamos terminando el evento de mujeres, tuvimos varias visiones, revelaciones de cosas en ocultismo que algunas de las personas estaban practicando. Yo vi cómo alguien tenía un anillo de oro que le habían entregado y que era un pacto, pero un pacto del enemigo. Y la pastora profeta Lady, ella tuvo una visión de una mujer que le habían entregado unos billetes y los tenía guardados en la billetera y los andaba como un amuleto. Al final, cuando terminamos de ministrar, aunque la gente oró y renunció y todo, dieron tiempo para testimonios. Y entonces pasa una mujer y dice, era una pastora. Dice, pues sí, yo tengo este anillo de oro que me lo dio alguien y que sí, que es cierto, que yo ya no tengo relación con ese alguien, pero esa persona me llama a menudo y me pregunta que si todavía tengo el anillo. Yo entendía, porque fue como lo vi antes, que era un anillo de pacto bajo las tinieblas. Y entonces esta mujer, que era una líder, dice, así que yo pues me despojo, y lo tiró allí y renunció a ello. Eso es derribar el altar idolátrico. Pero luego pasó otra que era pastora y dice, bueno, a mí mi mamá hace años me dio unos billetes y me dijo que era para que me dieran buena suerte. En Belice lo que corre es el dólar beliceño, pero ella andaba dólares americanos y abrió su billetera. Aquí los ando dobladitos, mire, y tengo unos 11 años, no sé cuánto de andarlos aquí para que me traigan buena suerte. Pero hoy entendí que no debe ser, y los sacó y los botó. Estaba derribando un altar idolátrico que su madre había levantado. Entonces le digo, puede ser que los altares idolátricos de nuestros antepasados sean algo imperceptible, que no necesariamente es que tiene ahí un altar de un santo con unas candelas. A veces pueden ser tradiciones, a veces pueden ser cosas que ellos nos dijeron, nos enseñaron y que nosotros hemos mantenido la tradición. Así que es importante que podamos ser dirigidos por el Espíritu Santo para derribar esos altares. No sé por qué me viene muy fuerte la tradición que un día nos enseñaron de ir a los
cementerios y llevar ofrendas de flores a los muertos. ¿Sabe que eso es un altar idolátrico? Porque en esa tumba no está la persona ni para oler ni ver las flores. Es un altar idolátrico. Está idolatrando a la muerte. Y pueden ser cosas como esas que a veces no creemos que puedan tener un significado. Y bueno, número 6, edificar el altar. Gedeón levantó el altar Jehová Shalom. Él es nuestra paz. Un altar personal se levanta en intimidad, se levanta en la privacidad de tu habitación. No es el altar que levantas para que todos te vean, sino que es algo entre tú y el Señor. Tú no tienes autoridad de levantar altares visibles o públicos si no tienes un altar privado levantado en intimidad con el Señor. Así que es importante tener el altar personal con el Señor. Número 7, ser obedientes a la instrucción es absurda. Y número 8, sacar a Madián, el espíritu de pobreza, del corazón y de la mente. Amados, dije que la pobreza está en la mente, no tiene que ver con lo que está en el bolsillo, tiene que ver con mentalidad, tiene que ver con actitud y tiene que ver con corazón. Y yo creo que sí necesitamos arrepentirnos de un espíritu de pobreza o de miseria que nos hace empobrecer porque estamos pensando que mañana no podemos tener o que no vamos a tener. Entonces yo quiero en este día preguntarte, si tú percibes que el espíritu de Madián de alguna manera ha estado drenando tu finanza, yo quiero que pases, por favor, al frente. Si de alguna manera ha estado yendo el dinero de una forma que ni siquiera puedes identificar, pero que es una salida y otra salida y otra salida. Como dije, puede ser en enfermedad de los niños, medicina, no sabes qué pasa, has trabajado, te has esforzado y de pronto no estás viendo toda la prosperidad que deberías. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios, en primer lugar, que nos muestre si hay algo malo que hemos hecho o algo bueno que hemos dejado de hacer en cuanto a las instrucciones de Dios para nuestra vida. Bueno, y sabemos que las primeras instrucciones ya están en la Biblia, de las cuales no necesitamos mucha revelación. Gracias. Vamos a meditar y a pedirle al Espíritu Santo. ¿En dónde se estará drenando? ¿O has tenido un socio que no es agradable al Señor? ¿Estoy recibiendo eso? Alguien que se haya asociado en sus negocios con alguien que no agrada el corazón del Señor. Venimos con toda autoridad esta mañana, amparados por tu palabra, Señor, y la revelación de ella, quebrantando toda influencia del espíritu de Madián, del espíritu madianita que empobrece sobre la iglesia, en contra de la iglesia, en contra de la ciudad, en el nombre de Jesús. Y venimos, Señor, pidiéndote la revelación y la claridad para que podamos saber y entender si hemos hecho injusticia, si hemos practicado injusticia, Señor, en alguna área de nuestra vida. Si hay algo en lo cual no hemos sido justos, hemos sido injustos, muéstranos, Señor, si es con la viuda, el huérfano, con nuestros padres, con nuestras autoridades, con quién. Pero queremos ser libres, queremos, Señor, actuar justamente en la justicia tuya. Queremos, Dios mío, actuar como tú quieres que nosotros actuemos, y venimos declarando libertad, liberación en el nombre de Jesús. Sean liberadas las finanzas de mis amados, sea liberada la arteza de mis amados, sea liberada en el nombre de Jesús la despensa de ellos, sea liberado, sean prosperados, sean prosperados, sean prosperados en el nombre de Jesús. Prósperos, prósperos, prósperos en el nombre de Jesús.
me insiste el Espíritu Santo que hay alguien que tiene que pedirle dirección al Señor si está asociado con alguien que es la persona que le está drenando su finanza. Puede ser una sociedad en el negocio, en el trabajo, o una asociación de amistad, pero veo que a través de eso se está drenando. Entonces hay que cortar ese tipo de asociación o de relación. Benditos sean, prósperos sean, bendecidos sean en el nombre poderosísimo de Jesús. Padre, benditas las familias, bendita la familia Almendares, los bendigo de todo corazón en el nombre de Jesús. Por favor, revisen si han murmurado en contra de la fuente de la provisión. Lo acabo de recibir, que usted haya murmurado, se haya quejado de los que le pagan el salario, de aquellos que son los que le proveen para que usted pueda vivir, y usted haya hablado mal en contra de ellos. Arrepiéntase ahora, porque quizá eso es lo malo que ha hecho delante del Señor. Entonces arrepiéntase, póngase a cuentas con el Señor, comience a rectificar su andar, su caminar, rectifique. El Señor nos da siempre la oportunidad. Benditos sean, hagan inmediatamente conforme el Espíritu Santo de Dios les indique, y sean bendecidos. Revisa si hay altares idolátricos en tus antepasados. Revisa y derriba lo que tiene que ser derribado, y corta toda conexión con espíritus de pobreza y de miseria en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Reciba su libertad, reciba su liberación. Declare: hoy es un nuevo día, hoy es un nuevo tiempo. Hoy comienzo a vivir en bendición, en prosperidad. El Espíritu Santo de Dios está aquí con nosotros para bendecirnos, para prosperarnos, para sanarnos. En el nombre poderoso de Jesús.